El tema que tenemos para hoy lo hemos titulado Mujer con Identidad. Una mujer con identidad. En nuestro programa siempre le estamos hablando de propósito. Este programa se llama Mujeres Empoderadas y los temas que traemos para ustedes son temas que les enriquecen, que le dan crecimiento a sus vidas, que las enfocan y que les dan la visión para saber cómo avanzar. Y este tema de hoy lo hemos titulado Mujer con Identidad, definiendo la identidad como esas características o esos rasgos que determinan a una persona y que la hacen diferente de otra. Esa es la identidad, eso que posee una persona que lo hace único, que lo hace especial. Se dice que la identidad es el resultado de varios factores, factores como la experiencia, factores como los grupos sociales en donde nos movemos, factores como las tradiciones, las costumbres, aún la religión, aún la política, la cultura. Cada uno de estos factores va a influir en la identidad de cada persona. Cuando hablamos de los grupos a los que pertenecemos, se refieren a nuestra familia, se refieren a los grupos religiosos, a los amigos y a todo el ambiente y el entorno donde nosotros fuimos creciendo. Estos ambientes y estos entornos van a determinar la identidad de cada persona desde que nace hasta que va creciendo. Las tradiciones y las costumbres también suelen definir parte de la identidad de una persona. La experiencia es un factor muy clave cuando se trata de definir una identidad o de ir transformando una identidad. Se dice que la experiencia es el factor fundamental de construcción de la identidad, dado que resume la historia personal con todos los eventos trascendentes que pueden resultar determinantes en la personalidad. Entonces, debido a estos factores, este concepto de identidad que nosotros hoy estamos manejando aquí en este programa no permanece estático, sino que se va a ir transformando a medida que vamos teniendo experiencias, a medida que vamos ampliando nuestro círculo social, a medida que vamos conociendo, conociendo diferentes doctrinas, diferentes culturas. Esa identidad se puede ir moldeando. Gabriel García Márquez dijo una frase, si la podemos colocar un momento en pantalla, y es algo muy clave en este tema, y dice así: los seres humanos no nacen para siempre, el día que sus madres los alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. Me llamó mucho la atención ver que el Nobel de nuestro país, uno de los Nobel de nuestro país, habla de esta identidad y habla de este para qué. Y aquí encontramos el por qué y el para qué. Es decir, aquí encontramos quién soy y para qué estoy. Es decir, identidad, quién soy y para qué estoy, es mi propósito. Siempre les he hablado en este programa acerca del propósito, lo importante que es descubrir el propósito de nuestras vidas. Porque si nosotros no tenemos propósito, no vamos a tener enfoque. Y la palabra de Dios dice que el pueblo sin profecía, sin visión, se desenfrena, no sabe para dónde va. Pero cuando tú tienes una visión clara, cuando tú tienes un enfoque claro, cuando tú conoces tu propósito y tu asignación de vida, tú vas a caminar en la vida confiado, vas a caminar seguro y vas a caminar dando pasos que te van a llevar al logro de ese propósito. Pero no podemos saber propósito sin saber quiénes somos. Es por eso que hoy he querido hablar de identidad. Y les he explicado un poco acerca de lo que es la identidad. Son esos rasgos que nos diferencian de otra persona. Es ese autoconcepto que podemos tener de nosotros. Y la identidad se forma, como te decía, a partir de experiencias. Por eso Gabriel García Márquez dice que cuando nuestra madre nos pare, usando sus términos, la identidad no solamente se da cuando ellas nos paren, sino que se va transformando, se va modelando. Y nos vamos interrogando muchas veces, ¿para qué estamos aquí?
qué tengo que hacer en esta tierra. Y es allí donde encontramos la identidad y el propósito. ¿Quién soy y para qué estoy? Es decir, aquí vamos a hablar de identidad. Identidad entonces es saber quién soy. ¿Quién soy? Si a ti hoy te hace la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién es Carmen? ¿Quién es Liliana? ¿Quién es Antonio? ¿Sí? ¿Tú qué vas a responder? Respóndelo a ti mismo. ¿Quién eres tú? Hoy Dios nos está confrontando, ¿sí? Y es una manera de reflexionar y de mirar quiénes somos. ¿Tenemos claro quiénes somos? ¿Tenemos claro qué somos, para dónde vamos y para qué estamos aquí? Hoy en día se está viviendo una crisis de identidad muy fuerte, en donde las personas nacen de un género y se quieren cambiar a otro género. Y esto es la consecuencia de la cultura, la consecuencia de todo lo que en el mundo y las corrientes y las ideologías están conllevando al ser humano a perder su identidad original y querer refugiarse en algo que le invita al mundo a ser. Por eso es muy importante este tema de identidad, porque hoy nuestros jóvenes y nuestros niños están padeciendo este gran problema de identidad. Y es muy importante los que tenemos hijos inculcarles a nuestros niños desde pequeño esa identidad, ayudarles a ellos a formarla, brindarles a ellos espacios y experiencias que los ayuden a formar su identidad, una identidad de acuerdo a la fuente principal. Y podemos encontrar que existen muchas fuentes de identidad, ¿cierto? Pero hoy yo quiero hablarte de esa fuente de identidad suprema, esa identidad que nos da el Creador, esa identidad que nos da ese ser supremo que nos formó. Porque nadie le puede decir a la vasija mejor que el alfarero para qué fue hecho y qué es. Cuando el alfarero toma el barro y lo moldea y lo transforma, y él sabe para qué lo está haciendo y sabe cuál es el producto que está haciendo. Así hizo Dios con nosotros. Él nos creó, Él nos formó y nos dijo quiénes somos. Escrito está en su palabra. Nos puso nombre y nos entretejió en lo más profundo de la tierra, dice el Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139. En donde el Señor nos dice en su palabra, Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando nosotros hablamos de identidad, es necesario hablar de la identidad que tenemos en Cristo, los que creemos en Dios. Y esa identidad que creemos en Cristo necesitamos conocerla, porque si tú no la conoces no vas a adquirir esa identidad. Entonces la palabra de Dios nos dice que desde que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Él conoció nuestro embrión, Él nos hizo, Él nos puso nombre, Él nos escogió. Entonces, si Él nos escogió, Él sabe quiénes somos. Él es el que nos puede dar la identidad correcta. Porque a ti no te escogió el gobierno, a ti no te escogió la filosofía ni las corrientes de este mundo. A ti te hizo, te creó y te formó el Padre Celestial, nuestro Dios. Y cuando venimos a esta verdad que nos dice las Escrituras, podemos comprender lo que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Porque el Señor hoy quiere traer libertad a su pueblo, porque su pueblo se está dejando llevar por filosofías vanas, por mandamientos de hombres, por doctrinas falsas y han descuidado y olvidado quiénes son realmente en Él. Jesús, nuestro Dios, nos formó y nos hizo. Y Él, como el buen alfarero, sabe para qué nos hizo y sabe quiénes somos. Les invito a leer en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, te conocía
aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Es una hermosa verdad que te da identidad como hijo de Dios. Y te dice, te conocía desde antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Será que alguien en este mundo te puede conocer y te puede decir esta gran verdad? Nadie. Así que hoy, hablando de identidad en la mujer, identidad también en ti, hombre joven que nos estás mirando, yo te invito a que puedas adoptar y creer esta verdad escrita en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Porque dice que todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Porque las filosofías van y vienen, pero las verdades de Dios son eternas. Y la palabra nos dice que Él te conoce desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Él te conoce, Él sabe quién eres. Y si hoy estás carente de identidad, si estás pasando una crisis existencial, porque todos en esta tierra la pasamos de una u otra manera, es el momento de que tú decidas venir a Jesús y decirle, Señor, heme aquí, ayúdame, porque yo quiero realmente ser adoptado como tu hijo. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar esa identidad en Cristo? ¿Cómo conseguimos esa identidad en Cristo? Recibiendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconociéndolo que Él vino a la tierra, que Él es el Hijo de Dios enviado a reconciliar al hombre con Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él, que Jesús vino a crear ese puente de salvación, y dice la palabra en Juan 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo consigues esa identidad en Cristo? Creyendo en Jesús como tu Señor. De esa manera, cuando tú crees, inmediatamente eres adoptado como hijo de Dios. Inmediatamente las cosas viejas pasan, como está escrito, y todas son hechas nuevas. Y se te da una identidad de reino. Y ya perteneces al reino de los cielos. Y ya eres coheredero de la gracia de Dios. Porque es necesario conocer quién eres para saber luego qué vas a hacer. Porque nadie coloca primero el techo y luego las bases. Primero tienes que colocar las bases para luego empezar a construir. Y primero tú tienes que saber quién eres para luego empezar a avanzar y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces es una invitación hoy que el Señor te hace para que tú recibas a Jesús en tu corazón, para que pongas esos cimientos que harán que tu casa permanezca firme sobre la roca. Que a pesar de que vengan las tempestades, los vientos, tu casa no será derribada, porque está firme sobre la roca que es Cristo. Ese es nuestro simiente para poder tener una identidad. Es el primer paso, saber quién eres. La palabra de Dios también nos dice, vamos a leer el versículo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Y dice la palabra de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Nos dice la palabra aquí en Romanos que nosotros no hemos recibido un espíritu de miedo. Y muchas veces en esas crisis existenciales que tenemos como seres humanos, porque recordamos que somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros podemos tener una inestabilidad emocional. Nos puede conllevar al miedo, nos puede conllevar a la depresión, a la ansiedad. Y muchas veces es porque en el momento nos encontramos perdidos y no sabemos quiénes somos. Los problemas de la vida nos pueden abrumar. Las experiencias de la vida que estamos viviendo y situaciones demasiado fuertes
frustraciones, fracasos, nos pueden conllevar a replantearnos y aún si conocemos a dudar de lo que creíamos que éramos. Y es allí donde tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios cada día, para poder permanecer firmes cuando nos vengan las circunstancias difíciles. Entonces el libro de Romanos dice, no han recibido un espíritu de miedo, no han recibido un espíritu que los esclavice, han recibido al Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y veíamos que cuando creemos en Jesús, somos adoptados como hijos de Dios. Y las consecuencias es que se va de nosotros el espíritu de temor, el espíritu de depresión, el espíritu de ansiedad, el espíritu de duda, el espíritu de inseguridad. Y viene sobre nosotros el Espíritu de Dios a traer convicción de quiénes somos, a convencernos de pecado y a saber que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, que esos pecados que hicimos quedaron atrás. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, fuimos declarados inocentes y perdonados de nuestros pecados. Entonces venimos a una nueva vida, en donde nuestro nombre se escribe en el libro de los cielos, en donde si nos toca partir de esta tierra, sabemos que vamos a una morada eterna, donde no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni dolor, porque allí tenemos clara la identidad de quiénes somos, hijos de Dios, coherederos de la gracia. Tenemos una morada celestial y estamos llamados a cumplir un propósito en esta tierra, ya conociendo nuestro diseño y conociendo nuestra esencia como hijos de Dios. Entonces es hermoso que nos podamos hoy conectar a esa fuente de identidad que es Cristo. Porque en este mundo vamos a encontrar esa batalla constante en donde nos están bombardeando para ofrecernos otras identidades falsas, las cuales no fuimos diseñadas para ellas. Debemos estar muy atentos, debemos estar muy despiertos. La palabra de Dios dice, el que se crea estar firme, cuídese de que no caiga, porque vendrán muchos engañadores que engañarán aún a los escogidos. Y tenemos que estar atentos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, hablarles la palabra de Dios. Debemos estar en el Espíritu para poder discernir todo lo que quiera llegar a robar esa identidad como hijos de Dios. Quiero por favor que sigamos leyendo la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Hoy Dios te está marcando un antes y un después en tu vida. Hoy Dios te está diciendo, ven a mí, porque yo soy el Dios que te puedo dar esa identidad, esa seguridad y esa confianza plena de quien tú eres. Porque tú no eres lo que el hombre dice que eres. Porque tú no eres lo que dijo tu padre que te abandonó. Porque tú no eres lo que dijo tu esposo que te dejó. Porque tú no eres lo que dicen tus hijos cuando te juzgan y te tachan. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres amada. Y Dios dice que eres escogida. Y Dios dice que eres una piedra hermosa en sus manos. Esta palabra te devuelve la identidad. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A pesar de todo lo que hayas podido hacer, de todo lo que te hayan juzgado, de todo lo que te hayan criticado, hoy Dios te dice, yo hago en ti algo nuevo. En este año 2023 que está iniciando, Dios quiere hacer en ti algo nuevo.
Dios quiere que dejes el pecado y el pasado atrás. ¿Sabes algo? Que Jesús comenzó su predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que la venida de Jesús está cerca. Y Él está hoy hablándole a su pueblo y diciéndole: tú tienes identidad conmigo. Tú eres mi hijo amado. Yo te puse nombre, mío eres tú. Jesús hoy está viniendo a tu vida para llamarte y para reconciliarte con Dios. Acéptalo. Ábrele tu corazón. Decide recibir esa identidad que Él hoy te da como su hijo. Y dile no a esa identidad que el mundo te pueda dar. Reconoce a Jesús como tu Salvador. Y cuando empiezas a caminar con Él, tu vida será transformada, tu vida será moldeada. ¿Sabes una cosa? Porque Dios no quiere que nos quedemos en el mismo lugar donde nos encontró. Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere empoderarnos de sabiduría, de conocimiento, de gracia, de su poder. Aún Dios quiere que alcances tus sueños, tus planes, porque Él te hizo y te formó con un propósito. Una vez sabes quién eres en Jesús, que eres su hijo, su hija amada, empiezas a decir: Señor, ¿qué quieres de mí? Y empiezas a buscar dentro de ti esos dones, esos talentos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Cuáles son esos hobbies, esos hábitos que te fascinan y por los cuales a veces olvidas todo lo demás? Empiezas a encontrar dentro de ti todos esos talentos buenos que Dios te ha dado para comenzar a cumplir tu propósito de vida. Hoy el Señor te está llamando y puedes llamarlo Abba Padre, como dice este versículo aquí en el libro de Romanos, un versículo hermoso que nos dice: en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Oh, qué hermoso que hoy, con esa identidad en Cristo, podamos llamar a nuestro Dios Abba Padre. Ya Él nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Él nos ha dado la identidad de hijos. Ya no somos unas mujeres sin nombre, juzgadas. Él le dijo a esa mujer pecadora: vete y no peques más. Él la reconoció, Él la amó, aunque el mundo hacía lo contrario. Hoy Dios te reconoce, hoy Dios te ama, hoy Dios te dice: ven a mí y puedes llamarme confiadamente Abba Padre. Hoy Dios, mujer, te da una identidad nueva como hijo y como hija de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por todo lo hermoso y por ese privilegio tan enorme que nos ha dado de ser sus hijos. Padre, gracias. Gracias por este regalo que no se compra con nada de esta tierra. Ese regalo de ser hechos hijos de Dios. Dile al Señor con todo tu corazón: Padre, yo declaro que soy tu hija. Yo declaro que soy tu hijo. Yo declaro que fui redimida con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Yo declaro que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora decido levantarme y creer y pararme sobre la roca firme que es Cristo Jesús, que me mantendrá sostenida, aunque venga lo que venga. Esa roca poderosa que me mantendrá segura, en donde no voy a dudar, en donde aunque el viento sople fuerte. Jesús le dijo a Pedro: no dudes, aunque el viento sople fuerte. Hoy Dios le da esa palabra a alguien aquí. Estás pasando una situación difícil, pero Dios te dice: no dudes, no dudes. Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de liberar.
Dios tiene el poder de restaurar y reconciliar al hijo con la madre y con el padre. Dios es el Dios que si le clamas hoy, Él te puede dar a ti todo lo que tú necesitas. Hoy Dios quiere ofrecerte esa herencia que Él ofrece a los que son sus hijos. Porque muchas veces, por no conocer tu herencia, no la disfrutas, no accedes a ella. Pero hoy Dios te dice que tiene una herencia para ti, para que vivas una vida de abundancia en esta tierra, para que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, porque esta es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. Así que hoy Dios te levanta y le puedes decir: Señor, recibo mi herencia. Porque tu palabra dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque tu herencia, Señor, es hermosa. Porque me escogiste y me envolviste con cuerdas de amor, me llamaste, me diste nombre. Y hoy, Señor, soy una mujer plena, soy una mujer segura. No soy lo que el hombre dice que soy lo que Dios dice que yo soy. Soy su escogida, soy su amada, soy la niña de sus ojos. Él es mi redentor. Oh, gracias, Padre. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar, que está tocándote y que está levantando vidas, que está sacando mujeres de la depresión, de la tristeza y de la soledad. Hoy Dios viene a abrazarte y a hacerte compañía y se lleva todo sentimiento de soledad que había en tu vida y te dice: nunca más volverás a estar sola, porque yo soy tu Padre que te ama y que estaré contigo todos los días. Gracias, Padre, por este remanente que hoy nos das en mujeres empoderadas. Yo les bendigo, Padre, en tu nombre. Yo declaro, Señor, que ninguno de ellos se apartará de ti. Yo declaro, Señor, que ellos empezarán a leer tu palabra, que cada día, Señor, comenzarán a leerla y a ser instruidos en ella, para que ellos te puedan conocer más. Yo bendigo tu vida hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que a partir de hoy tienes clara tu identidad como hijo y como hija de Dios.